vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Venimos ante ti a pedirte perdón por todos nuestros pecados, nuestras iniquidades que durante el día, Señor, pues salen, te ofendemos. Hay unas que no nos damos cuenta, Señor. Pedimos que nos limpies. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar si confesamos nuestros pecados, Señor, y librarnos de toda maldad. Y queremos, Señor, confesarte que hemos pecado contra ti y que, Señor, queremos tener esa comunión sin estorbos, queremos estar en ese compañerismo contigo y queremos que hoy tú dirijas este estudio, que tú nos hables a cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento y la sabiduría para guardarlo y vivirlo, Señor. Bendice a los hermanos que no pudieron venir, bendice a los que van a escuchar por redes sociales. Gracias por este lugar que nos das, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a continuar con Marcos capítulo 6, versículo del 14 al 44, vamos a estudiar hoy. Son dos temas: la cruel muerte de Juan el Bautista y la compasión y alimentación de los 5,000. Recuerden que, buenas noches. Recuerden que después del estudio se dan unas hojas, así que pongan atención porque van a responder su cuestionario, ¿sí? Marcos capítulo 6, del 14 al 44, vamos a ver. Son dos temas. 14 al 46. Repito los temas: la cruel muerte de Juan el Bautista, la compasión y alimentación de los 5,000. Con voz alta, Ricardo, por favor, del 14 hasta el 29. No, ponlo ya contigo. Sí. Quiero que tú los vigiles. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o algunos de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque él mismo, Herodes, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es visto tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y le deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces ella prontamente al rey pidió diciendo: quiero ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, que a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan. Salud.
El guarda le decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, los discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el sepulcro. Ok, entonces la semana pasada vimos a Jesús llegando a Nazaret, ¿se acuerdan? Llegó a Nazaret, su tierra natal, llegó a ver a sus parientes igual, quiso compartirle pues allá era un lugar pequeño, quiso compartirle a todos sus conocidos, a su familia, y fue rechazado. También vimos que luego los 12 fueron enviados a compartir el evangelio, habían ciertas cláusulas, no llevar cosas porque era urgente, tenían que estar demostrando que solo a eso iban, y entra una pausa, esta parte de los 12 en la misión, y empezamos aquí con Herodes y Juan el Bautista. Vemos acá a Marcos dando referencias de Herodes como rey, pero Herodes no tenía ese título de rey, ¿okay? Herodes era un subgobernador de Galilea, solo que pues él quería ser rey, pero este emperador Augusto le negó el título porque como que lo hartó, lo fastidió, porque la mujer que tenía esta Herodías lo andaba presionando para que solicitara este título, y obviamente llegó a hartarlos y se lo negaron, le negaron el título de rey, así que él era subgobernador. Esta mujer, pues obviamente Herodías, aquí estamos viendo que no era una mujer que estuviera buscando de Dios, era una mujer que realmente estaba en pecado con Herodes. Ahorita vamos a ver por qué. Marcos utiliza acá el título de rey Herodes porque pues era la costumbre local de llamar a que estuviera en el gobierno como rey, ¿no? Pero no era, y también lo hace como irónicamente, ¿no? Entonces este subgobernador había escuchado anteriormente la fama de Jesús, ya había llegado hasta él, y él pensaba que era Juan el Bautista, dice ya que había resucitado, que se había levantado de los muertos, ¿no? Y pues, ¿por qué lo decía? Porque pues veía, primero que nada, hay que recordar que era el mismo mensaje, ¿no? Las mismas buenas nuevas, el evangelio, el arrepentimiento. Segundo, hay que saber que Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Entonces había un cierto también parecido. Y pues algo que también estamos viendo, que era un hombre que hacía también ciertas cosas como el bautismo, y pues todo esto pues lo relacionaba a este Herodes, y pensaba que era él. Tenía cierta, le llaman paranoia, ¿no? Cuando es persecución, ¿no? Tenía cierta paranoia porque ese delirio de persecución, pensaba que como él lo había decapitado, lo había matado, podría pues resucitar y venirse contra él, ¿no? Por otro lado, habían personas que pensaban que el Señor Jesús era Elías, otros pensaban que eran otros profetas, pero pensaban que era Elías porque en Malaquías, apunta a Malaquías capítulo 4, versículo 5, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces relacionaban que cuando viniera Jesús pues iba a ser Elías el que iba a estar, y pues prácticamente Juan el Bautista se puede decir que tenía ese espíritu, ¿no? Como el de Elías, ¿no? Entonces otros pensaban que era otro profeta y relacionaban a otro profeta con el que le habían dado revelación a Moisés. A Moisés le habían dicho que vendría uno como él, un profeta más adelante, y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, donde le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, Jehová tu Dios, a él oíres. Entonces, Deuteronomio 18, 15. Entonces habían comentarios. Herodes pensaba que era Juan el Bautista, por otro lado pensaban que era Elías, y por otro lado pensaban que era el profeta que le habían revelado a Moisés que vendría, ¿no? Entonces vemos que Herodes temía que el Señor Jesús fuera Juan el Bautista. Esta confusión vino de su propia conciencia, no lo dejaba tranquilo, había asesinado, había matado a Juan el Bautista sin haber un motivo realmente por hacerlo. Lo único que había era que lo había confrontado con la verdad, porque él estaba cayendo en pecado y estaba viviendo en adulterio, ¿no? Entonces vemos que Herodes pues era muy difícil, era muy rebelde, su vida era muy maligna, ¿no? Él mismo
al verse confrontado con la palabra, decide encarcelar a Juan, porque le dijo, ¿sabes qué? Tú no debes estar con esta mujer, porque esa mujer resulta que era la esposa de su hermano. Entonces, esta mujer no se había ni divorciado y ya estaba pues prácticamente como casada con este Herodes y estaba viviendo con la esposa de su hermano. Entonces este hombre pues obviamente no le gustó, ni a ella le gustó. De hecho ella tenía mucho odio hacia Juan el Bautista, se llama ella Herodías, y pues lo meten a la cárcel, pero no quiso matarlo porque tenía miedo, tenía temor de que las multitudes le hicieran algo, porque a Juan el Bautista lo tenían como un varón de Dios, lo tenían como un hombre de Dios. Entonces se tuvo que contener Herodes y también hasta cierto punto tenía un cierto respeto. Un hombre de Dios que verdaderamente vive el Evangelio causa algo ante ese tipo de personas, ¿no? Y en este caso como que le gustaba, tenía como que fascinación por la palabra de Dios, ¿ok? Entonces vemos que Herodes reconocía que él era un hombre de Dios, o sea, no podía dudar de él. Las personas pues obviamente lo respaldaban, y pues vemos que Juan era un hombre totalmente consagrado, totalmente entregado a Dios. Él fue el precursor, el que preparó el camino para que venga el Señor, ¿no? Entonces obviamente tenía mucho testimonio. Vemos un hombre totalmente alejado de lo que son las cosas del mundo. Vemos que Juan el Bautista vestía de hecho muy raro, muy con ¿cómo se llama? Ropa así de pelo de camello, ¿no? De camellos, cinturón de... Bueno, muy comía langostas. Él totalmente desprendido del mundo, ¿no? Y no tenía ningún temor. Vemos que confronta a un supuesto rey, que es subgobernador, lo confronta con la palabra. A él no le importaba si había poder, si había dinero. Y un hombre de Dios no debe importarle esto. A veces se dejan llevar por el dinero y empiezan a caer en querer que no se vaya la hermana o la hermanita o el hermano, porque ellos diezman, porque ellos dejan y empiezan a caer en acariciarles el oído. Y no, Juan el Bautista era: estás en pecado y debes de arrepentirte. Entonces vemos que le dice: no es lícito tener a la mujer de tu hermano, le dice, ¿no? Prácticamente le está diciendo: sabes que estás cayendo en adulterio y debes de arrepentirte, porque es lo que predicaba Juan, el arrepentimiento. No respetaba a ricos, no respetaba a poderosos. Os digo, no es que no los respetaba, sino que les decía la verdad. ¿Muy bien? Entonces vemos que Herodías no quería arrepentirse, y menos Herodes. Y la palabra dice que las personas que están en adulterio, las personas que están cayendo en fornicación, pues que algún día van a ser juzgados por Dios. Juan pues conocía la situación de Herodes y obviamente no quería arrepentirse, y como que Herodías tenía así como que buscando la manera de quitarlo de en medio, porque como que era un estorbo, ¿no? Era un estorbo. Entonces vemos que Herodes tenía preso a Juan el Bautista. Herodías quería matar a Juan el Bautista, y vemos la maldad de una mujer. Hasta dónde puede llegar la maldad cuando la palabra te confronta, ¿no? O sea, querían matarlo, la intención era matarlo. Y a veces pasa, ¿no? O sea, digo, tú confrontas a las personas con la palabra y como que hay cierto rencor, a veces no se sujetan, no tienen reverencia a la palabra y piensan que viene del hombre, ¿no? Y como que ya no quieren sujetarse. ¿Por qué? Porque él lo dijo. No se ponen a pensar que la palabra no es quien la diga, sino que de quién es, ¿no? ¿De quién es? ¿De dónde sale? Entonces vemos acá personas que tenían ese querer hacer un mal, ¿no? Y a veces las personas como que tratan de a veces hasta de vengarse del que los exhorte con alguna palabra o algo así, ¿no? Es algo que nosotros tenemos que tener cuidado de no caer. Hay que escuchar y reconocer que es la palabra de Dios, que va a ser como una espada, que va a confrontar, que va a traer enemistades, que va a traer división entre familias, pero que al final trae salvación. Esa palabra trae salvación. Al final esa palabra te lleva al arrepentimiento,
te lleva al quebrantamiento, pides perdón a Cristo, Cristo te perdona y te salva. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces vemos que Herodes iba a cumplir allá su fiesta de cumpleaños, y cada vez que llegaba a su fiesta de cumpleaños preparaba un fiestón, ¿no? Una fiesta bien grande, ¿no? Entonces invita a personas allá de, pues son un estatus social muy alto, dice príncipes, tribunos, ¿no? Y a los principales de Galilea. Entonces estamos viendo que está invitando a la realeza, a la gente de élite. Vemos allá totalmente el elitismo. Entonces la idea de estas fiestas era pues quedar bien con la realeza, quedar bien con los que están bien acomodados por conveniencia, y obviamente también el presumir. Hacían unos fiestones muy exagerados, ¿no? Y obviamente entre esos fiestones tenían que organizar siempre un baile, y ese baile era para pues tener como que contentos a los espectadores, de alguna manera distraerlos, de alguna manera hacerlos sentir bien. Y vemos que participa la hija de Herodías. La hija de Herodías no era hija de este Herodes, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta, porque como está con él aparentemente casado, pero no están casados, porque ella estaba casada, pero muchos piensan que es su hija. No es su hija. Esta era hija, creo que de su hermano, creo que era su sobrina, parece. No hay seguridad, pero parece que sí. Entonces vemos que esta mujer pues participa en esta fiesta, como que le infiltran sin saber Herodes que iba a entrar, y vemos que es un plan ideado por la madre, no viene de otro lugar más que de ella. Y vemos que en ese baile ella empieza a danzar de una manera desvergonzada delante de Herodes y delante de los amigos de Herodes. Y fue tan desvergonzada, fue tan provocativa, fue tan fuerte la forma en cómo se movía y su propia vestimenta, que obviamente se gana el favor de una petición especial, ¿no? Vemos que él le dice que le pida lo que quiera, ¿no? Y un historiador menciona que ella se llamaba Salomé, ¿okay? Esta Salomé, y que esa noche bailó de una manera tan provocativa y con gestos indecentes y movimientos que dejaron atrapado a este gobernador, dice él, que era un lujurioso, dice acá, que era un fornicario, y que obviamente lo cautivó tanto que le juró que le podía dar lo que ella quisiera pedir, ¿no? Eso me lleva a un proverbio, capítulo 7, versículo 9 y 10, son dos proverbios de hecho. Bueno, ese capítulo 10 habla sobre lo mismo, ¿no? Y dice el versículo 9 y el 10, dice: a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Estos dos versículos obviamente estamos viendo lo que está haciendo esta muchacha Salomé, lamentablemente. Allá dice que es una muchacha. Y esos versículos quieren decir que hay mujeres de las cuales debemos cuidarnos, debemos tener cuidado de ellas, ¿no? Porque esas personas son tan astutas, son tan malintencionadas, que solo buscan seducir y tentar a las personas, que se dejan llevar por sus encantos, que realmente ellas con sus descaros atrapan y cautivan a las personas, y que solo se ven estos descaros en la prostitución. Hay que tener cuidado de esto. Personas casadas tengan cuidado de esto, y también personas que no estén casadas tengan cuidado de esto, ¿no? Entonces este capítulo 7, si vemos en todo ese proverbio, es dedicado a que seas, capítulo 7 de Proverbios, que seas prevenido de las mujeres inmorales. Ahí ese capítulo está enfocado en las mujeres inmorales. Y esta mujer pues prácticamente estaba siendo una mujer inmoral, estaba haciendo cosas que la catalogaban como inmoral. Y pues obviamente, ¿quién fue esta persona que la preparó? ¿Quién fue esta persona que la indujo? Pues su madre. Su madre fue la que la preparó, la que la educó, la que la indujo. Y todavía así, cuando le pide algo, le dice este Herodes que pida algo, ella todavía sí va con su madre y le dice: ¿qué voy a pedir? Y rápidamente la otra dice: pues pide la cabeza de Juan el Bautista. ¿Okay? Ahora vemos que la respuesta inmediata de Herodías, la madre pues muestra cuánto odio tenía hacia Juan el Bautista, y cómo había planeado todo esto. Ella conocía la lujuria de su marido. De hecho, ella sabía cómo cautivar a su marido. De alguna manera pues cubrió a esta muchacha de que no se le viera el rostro, para que no la identificara, y lo planeó tan bien. Y vemos la astucia de una mujer mala. Entonces vamos a hablar un poquito de la mujer mala y la mujer buena.
Pues vemos la astucia de una mujer mala que está en el mal, que está buscando hacer mal. Vemos que estaba todo ya maquinado en su cabeza de ella, y vemos, obviamente, resalta lo que es Herodes, un hombre mujeriego, un hombre con lujuria, un hombre enfermo. ¿Por qué? Porque tenía esposa. Bueno, aunque no era esposa, pero tenía esposa, no tenía por qué buscar. Sin embargo, estaban allá buscando, ¿no? Entonces, vemos la astucia para hacer el mal, en vez de utilizar esa astucia para hacer el bien. ¿Y cómo es esto? Pues obviamente hacer el bien te ocupas de tu salvación con temor y temblor, dice Pablo, ¿no? Ahora, se dice que esta pregunta que hizo esta Salomé era así como que la intención de que ella recibiera algo, o sea, como que, ¿qué voy a pedir? Pero para ella, no se esperaba que le pidiera la cabeza de Juan el Bautista, no se esperaba esto. Entonces, pues dio la horrible respuesta de su madre, y pues lamentablemente le está dando un ejemplo malo a su hija, y los hijos obviamente tristemente a veces agarran esos malos ejemplos. Esto nos lleva a que nosotros debemos tener cuidado de cómo vivimos, cómo nos conducimos, qué hablamos, qué decimos cuando nos enojamos. O sea, todo esto obviamente va a traer consecuencias, y luego vas a decir, ¿por qué si yo no lo eduqué así? No, tú fuiste el causante, tú eres el que da el ejemplo en todo. Si tu hijo está siendo desde niño maleducado, no es corregido, obviamente va a haber consecuencias. Tristemente va a dolerte el corazón más tarde, porque ya no vas a poder hacer nada. Entonces es preferible que te duela la cabeza corrigiéndolo ahorita y corrigiéndote a ti también, para que más adelante no te duela el corazón, ¿no? Porque ya no vas a poder hacer nada, ¿no? Entonces estamos viendo que esta respuesta pues dejó paralizada a esta muchacha, y pues no le quedó más remedio que pedir eso como premio. Aunque no estaba conforme, pues obedeció a su madre y pidió la cabeza de Juan el Bautista, y la pidió en un plato, ¿ok? Entonces vemos que Herodes, hasta cierto punto, el temor y otra cosa, le dice ya que le pudo, se entristeció, ¿no? Dice ya, eso dice, se entristeció mucho. Digo, no es que le tuviera cierto cariño, pero sí como que había algo que le llamaba, que le gustaba sus predicaciones, le gustaba la palabra de Dios, pero obviamente tenía un corazón muy duro, ¿no? Entonces sí dice acá que se entristeció, o sea, pero había hecho un juramento ante la realeza, ante los amigos, y obviamente como un gobernante ya no podía quedar mal con ellos. Dio su palabra, ¿cómo voy a quedar mal? Entonces vemos que no le quedó más remedio que obviamente cumplir con ese capricho, porque no había el por qué matar a Juan el Bautista. Vemos que Herodes no tenía temor de Dios. Vemos que pues, la esposa puede llegar a ser una mujer mala o una mujer buena, una mujer que pueda dirigir a su esposo a la perdición, o una mujer que pueda dirigir a su esposo obviamente a lo que es bendición, ¿no? Aquí estamos viendo a una mujer mala que puede llevar a su esposo a la perdición, ¿ok? Él obviamente no le quedó más remedio que hacer esto que estaba mal, aunque se angustió, pero aunque le impactó, pero lo hizo, y trajo la cabeza de Juan el Bautista en un plato, y pues algo muy triste, porque un varón de Dios fue decapitado, y un varón que ejemplo a seguir, ¿no? Entonces vemos acá una mujer que tiene un corazón malo, perverso, que no es de Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10. Una mujer mala puede acabar con un hombre en un rato, así. En un día puede hacer que el hombre esté en la cárcel, en un día puede ser que tenga conflictos, en un día una mujer buena va a dirigirlo por cosas de bien. Ahorita vamos a ver. 1 Timoteo 2, 9 y 10 dice: asimismo que las mujeres se atarían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Estamos viendo lo contrario a lo que estaba haciendo esta muchacha, estamos viendo lo contrario a lo que la mamá le enseñó a Salomé.
y podemos observar cómo una madre puede hacer mal a sus hijos con malos ejemplos, con supuestos beneficios de vestirlas, porque se ve mucho esto hoy día con la moda, permitirles vestir mal, permitirles tomar clases de baile que son música que te lleva a caer en seducir. Esa música como la salsa, esa música como la zumba, que hay clases de zumba, todas esas cosas, aunque las ves en el parque, lo están haciendo, el hombre lo va a atraer, el hombre es visual, el hombre va a ser atraído hacia eso y va a pecar, va a hacer que peque en su corazón y puede ser que luego lo llegue a ejecutar. Y tanto como solo con el corazón pecas, y obviamente también ejecutándolo también pecas, ¿ok? Entonces vemos que hay mujeres que tristemente pues se enfocan en la moda, le aplauden a sus hijas que, mira qué bonito te queda, hija, tu shortcito y tu blusita, pero ellos no se están dando cuenta que los están llevando a la perdición y que ellas están siendo piedra de tropiezos para otros, pero viene desde la culpa de la madre o del padre, porque a veces dicen, no, es que la mamá, pero tú lo pagas, tú eres el proveedor. Entonces tiene mucho que ver aquí tanto el hombre como la mujer, ¿no? Entonces esos ritmos que son provocativos no son de Dios, son sensuales, y la sensualidad Dios no la aborrece, una vez lo decimos, la aborrece. En vez de enseñarle a los niños, como ahorita que estamos acá enseñando la palabra de Dios, llevarlos a ser esas mujeres que profesen piedad, que lo que dice su boca armonice con su vida, porque es importante. A veces conocemos mucho de la palabra, pero tu vivir no armoniza, ¿no? Entonces tiene que haber una armonía entre lo que tú profesas y entre cómo lo practicas, cómo lo vives, ¿no? Así que es importante que tengamos cuidado de no caer en la trampa de Satanás, porque la moda Satanás la ha puesto. La moda Satanás la ha puesto y pues obviamente hay un espíritu allá que engaña de la moda y visten sin pudor, visten sin decoro, que es lo que vamos a leer, visten sin modestia, y la falta de esto ante Dios es una falta de reverencia y respeto a Dios, ¿verdad? Reverencia y respeto es lo mismo, ¿no? Obviamente faltan a Dios, caen en pecado, estas cosas solo traen un propósito, y ese propósito es seducir, hacer caer a los demás, corromper a los demás. Ese es el propósito de ese tipo de moda, ¿no? Entonces, mujeres y hombres pues tienen que ponerse abusados, porque la moda está siendo algo que está afectando a los cristianos. Es triste ver en las iglesias que mucha gente ya no va a escuchar la palabra de Dios, sino a ver cómo vino la hermanita hoy. Vamos a verla. Ya no están prestando atención a la palabra, están prestando la atención nada más a la mujer y obviamente se empiezan a corromper. ¿Ok? Entonces, algo que también está pasando en las redes sociales es el Facebook, cómo las mujeres suben fotos y las ¿cómo se dice? Photoshop, ¿le llaman? Eso, les hacen cosas y hay gente que cae, hay gente que las busca, hay gente que termina cayendo en adulterio, en fornicación por culpa de estas cosas, así que hay que tener mucho cuidado. Tristemente conozco a algunos hermanos de otras ciudades que han platicado conmigo que cayeron y que por poco su matrimonio se disuelve, y ahorita hasta tienen un solo Facebook ellos y le dan un uso correcto, porque digo, no es malo si le das un uso correcto, pero si le das un uso incorrecto, pues obviamente va a traer consecuencias. No nos podemos creer que yo soy maduro, yo puedo, no, ten cuidado, porque si el Señor te está diciendo algo es porque vas a caer. O sea, no puede el Señor no tener sabiduría, Él es sabio, Él sabe qué va a pasar. Entonces estas cosas te hacen adulterar de corazón, seguidamente puedes llegar a ejecutar esto, ¿no? De la palabra de Dios, recuerden que es verdad, dice que estas cosas que hacen estas personas pues van a ser juzgadas por Dios. Y vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 en adelante, vamos a ver un ejemplo de una iglesia. No tienes Apocalipsis, ¿verdad? ¿Puedes? ¿Será Atalaya? Apocalipsis capítulo 2, versículo 19 en adelante. No sabes usarlo, lo vemos.
Dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero, hay un pero, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os haré a cada uno según vuestras obras. Entonces, sigue hablando ya de esto mismo, de lo que va a suceder. Vemos que es una iglesia que tenía fe, ¿ok? Una iglesia que era conversa, que tenía fe, dice ya que tenía servicio, dice ya que eran pacientes, habían obras, había amor, pero estaban cayendo en algo que no agrada a Dios, y están metiendo ya la idolatría, pero también están metiendo la parte sexual, ¿no? O sea, esa adulterio y fornicación se utiliza también como espiritualmente, pero también al mismo tiempo está hablando como sexual. Las dos cosas se está hablando acá en esta iglesia, ¿no? Y allá en el 29 dice, el que quiera, dice el que tenga oídos para oír, oiga, ¿no? El que quiera escuchar y obedecer, adelante, y el que no, ya está advertido lo que te está diciendo ya en ese versículo 29, ¿no? Entonces hay una advertencia para los que no quieran obedecer la palabra. En ese tiempo, en esa iglesia, pues obviamente estaba cayendo en llevar a dirigir a la gente, una profetisa que estaba allá. Haz de cuenta que no es que sea el espíritu de Jezabel o que sea Jezabel ella, sino que como que le pongas un sobrenombre, ¿no? Como que le pongas a alguien que esté traicionando, a esta Judas. Entonces así le pusieron a esa persona, no quiere decir que estuviera ya Jezabel, ¿no? Entonces es Jezabel, quiere decir que había una profetisa, alguien que estaba dirigiendo mal a las personas y que obviamente los hacía caer en idolatría, y que también obviamente caían en fornicación y en adulterio espiritual y sexual. Eran las dos cosas que estaban pasando. Entonces tenemos que tomar esto también, porque cualquier iglesia le puede suceder. Cuidarnos de no caer en estas, son advertencias también para nosotros, de no caer en esto, que no caigamos en desobediencia, que movamos a nuestro yo. A veces nuestro yo es muy terco, y no es que yo soy así, y es que yo me manejo así, y bueno, pues es que soy hombre, tengo que ver, o sea, ni modo que yo me tape. Entonces ya te empiezas a justificar, y también la mujer empieza a caer en algunas cosas, porque también la mujer, no crean que no, la mujer también se le van los ojos. Entonces tienen que tener cuidado de no caer en estas cosas, porque obviamente el Señor no le agrada, y obviamente, aparte que tú haces, si tú vistes, si tú no sé, te vas como el mundo, pues obviamente caes también en hacer caer a otras personas, ¿no? Tus hijos, las personas que te ven, o sea, todo esto es una cadenita. Entonces los discípulos de acá, de Juan, obviamente cuando matan a Juan, lo decapitan, dice que le dan sepultura al cuerpo de Juan el Bautista, y vemos acá un hombre de veras que era apasionado por Cristo, ¿no? Un hombre que buscaba agradar a Dios, un hombre que buscaba exaltar a Dios. De hecho, él decía, yo quiero menguar para que él crezca. O sea, era un hombre que siempre hizo eso. Ahora, la pregunta es, ¿tú el Cristo? No. Yo soy el precursor que está preparando el terreno. Yo no soy ni digno de desatarle una sandalia. ¿Okay? Entonces vemos a una persona humillada, verdaderamente humillada. A veces decimos, yo ya me humillé al Señor. ¿Será? Eres como Juan el Bautista. O sea, sigue los ejemplos bíblicos, humíllate hasta lo sumo, para que digas, wow, camina con Dios. Y tu familia, porque todos tenemos familia, sigan tus pasos, hombre y mujer, ¿okay? Entonces vemos a este hombre que el mismo Señor Jesús, más adelante en el Evangelio de Juan, da un testimonio muy bonito de él. Jesús da un testimonio de un hombre que verdaderamente estaba entregado a Cristo, que verdaderamente proclamaba la palabra de Dios, que verdaderamente vivía la palabra de Dios y que no tenía temor al mundo. Es un testimonio muy, muy, muy grande. De ahí la pausa termina de cuando fueron enviados los 12 a llevar el Evangelio, y brincamos ahorita de que regresan ellos. Ahorita vamos a leer del 30 en adelante. Hermano Gabriel, puede leerlo en voz alta. Claro, sí. Del 30 al 44, por favor. Dice,
¿Cuál es, hermano? Allá en Marcos 6, 30 al 44. ¿Quiere que lo lea en la Reina Por favor. Esta está un poquito enfrente y luego para que Ah, sí, sí, vaya sí. siguiendo. Sí, por favor. ¿Quiere eso o quiere acá? Ah, ok. Búsquela ya un poquito más adelante. Dice del 30, ¿verdad? Sí, al 44. Dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando llega muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídenos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él, les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Entonces vemos a los discípulos, habían sido enviados de 2 en 2. Vemos que fueron diligentes, hablaron con denuedo palabra de Dios, hicieron sanidades, señales, sacaron demonios, o sea, todo esto, ¿no? Vuelven de Galilea y empiezan a contarle el éxito del Señor que tuvieron en ese lapso de tiempo de ministerio. Eso lo vimos del 7 al 12, allá en el mismo Marcos 6. Y el Señor, pues obviamente, sabía que ellos habían trabajado arduamente, sabía que estaban cansados y que tenían que tener su tiempo de descanso, ¿no? Fue fuerte lo que ellos hicieron, algo que tenemos que comprender, que cuando alguien se prepara para dar un estudio o cuando alguien se mete al estudio para predicar o algo así, es más cansado que hagas ejercicio físico, o sea, realmente te desgasta el cuerpo. Entonces ellos habían hecho algo espiritual, obviamente se les había dado el poder para hacerlo, sino cómo lo iban a hacer, y ellos necesitaban obviamente tener un descanso. El Señor sabía cuándo había que trabajar y cuándo había que descansar, cuándo era tiempo para esto, ¿no? Y pues Él fue el ejemplo, Él nos los mostró, y aunque Él no tuvo mucho tiempo, pero sí hubo momentos en que Él tenía como la barca, cuando vino una tempestad, que se durmió un rato. Él sabía, había momentos que se tenía que tomar su descanso, ¿no? Él dijo, me es necesario, en 1 Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Él sabía cuándo trabajar y cuándo descansar, ¿ok? Entonces, al mismo tiempo que él sabía que estas personas tenían que descansar, pues nos habla a nosotros también que somos personas que también estamos buscando la palabra de Dios, que estamos llevando la palabra de Dios y que estamos ocupados en esto, y obviamente también tenemos que tomar nuestro descanso, porque a veces hay personas que dicen, no, yo no puedo descansar, yo tengo que ser sirviendo. Sí, pero si no descansas y te enfermas, ¿cómo vas a servir al Señor, no? O sea, va a haber sus momentos en que digas, ¿sabes qué? Tranquilo, toma tu break. Bueno, toda iglesia necesita apoyo, necesita gente que los apoye, pastores, no solo uno, sino varios, los ministerios de la escuela, maestros, el pastor no puede con todo, entonces sí requiere su apoyo, necesita también su break para descanso, ¿no? Entonces, iban y venía mucha gente, estos discípulos y Jesús estaban muy ocupados, porque recuerden que eran multitud de los que lo seguían,
y pues obviamente no les daba, dice anteriormente, creo que en el capítulo 5 vimos que no tenían ni tiempo ni de comer, a veces se les pasaba la comida, ¿no? Entonces dice que el Señor acá los lleva al otro lado, o sea, los toma y los lleva a descansar. Dice que agarran una barca, en esa barca pues obviamente empiezan allá a descansar, pero vemos que estas personas que lo estaban siguiendo pues empezaron a seguirlo a través de la tierra, por ciudad, empiezan a seguirlos, empiezan a ver hacia dónde se dirigen y empiezan pues a ponerse donde iban a llegar ellos al otro lado, ¿no? Algo que tenemos que tomar en cuenta que estas personas, ¿por qué seguían a Jesús? Habían muchas necesidades en ellos, ¿no? Y a veces las personas que están en el mundo, sus necesidades no siempre recurren a Cristo, o sea, siempre buscan otras opciones y lamentablemente piensan que con esas opciones van a poder lograrlo, y la única opción que verdaderamente puede hacer cambiar a una persona y salvar a una persona es Cristo, ¿okay? Entonces estas personas pues llegan allá con sus necesidades. Vemos que el Señor no desprecia a nadie, ¿no? Vemos allá que el Señor los veía con compasión, los veía con amor, con compasión, ¿no? Veía las multitudes. Tristemente los discípulos, como estaban cansados, como que ya lo veían como una carga, así como que ay, ya me pesa, ¿no? Pero el Señor no, el Señor los veía como almas que no tenían dirección, así como que estaban caminando en oscuras, ¿entiendes? Y obviamente da un ejemplo como ovejas sin pastor, ¿sí? Porque así a veces las ovejas que no tienen pastor pues andan así como que dispersas, no saben para dónde, ¿ok? Entonces aquí vemos que el rostro de ellos estaba reflejando una necesidad, un hambre, y vemos que el Señor pues obviamente reconoce esa necesidad. Él conoce realmente los corazones, ¿no? Y pues dice que, por ejemplo, en el caso de las ovejas que no tienen pastor, pues hay depredadores y pues él las veía así como que no hay quien las cuide. Si hablamos un poquito más atrás de David, ¿se acuerdan que David hasta defendió a sus ovejas de un león? ¿Sí? Entonces hay depredadores que acechan, hay lobos, hay leones y hay otras cosas más que acechan a las ovejas, y pues obviamente el Señor quiere salvar a toda oveja, solo que nosotros no nos dejamos salvar. Digo, algunos, nosotros gracias a Dios ya nos estamos queriendo salvar, pero muchos no se dejan salvar. Entonces este es el corazón que nosotros debemos tener, los que ya somos de Cristo. Debemos tener un corazón por esas personas que no conocen a Dios y verlas como ovejas que no tienen pastor, que están siendo devoradas por el león rugiente, que sabemos que es Satanás, que está buscando cómo llevarlas a destrucción, a suicidarse, a hacer de sus familias una bomba para que luego cada quien esté por su lado, destruye familias, destruye vidas, o sea, muchas personas abortan, todas estas cosas. Obviamente el león rugiente anda viendo cómo hacerlo, y ese es un corazón que debemos tener como el de Cristo, que nos preocupemos por las almas, ¿okay? El Señor ve que no tenía y sabía que no tenía un pastor, y pues obviamente él se pone como el defensor, como el pastor, ¿no? Algo que tenemos que ver en lo que es la misericordia, digo, la compasión y la misericordia van llevados de la mano, pero tienen dos significados diferentes. La compasión te mueve a hacer algo por las personas, y la misericordia es no darte lo que mereces, ¿okay? Entonces aquí obviamente estamos viendo que nadie merece de hecho ser salvado, nadie merece ser cuidado por Dios. Sin embargo, el Señor está teniendo compasión y está moviéndose a hacer algo por ellos, ¿okay? Es algo que debe de haber en nosotros, compasión y misericordia. Entonces vemos aquí que el Señor agarra, tiene compasión, ve la primera necesidad, que ya dijimos siempre que la primera necesidad es que tengan a Cristo en su corazón, obviamente que se arrepientan, que busquen del Señor, y las otras necesidades son como triviales, pues a veces no tienen que comer, o cosas que tenían enfermedades, que querían ser sanados. En este caso mucha gente quería milagros,
Pero lo primero que dice el Señor, que es enseñarles la palabra, las buenas nuevas, el Evangelio, y ya que estaban alimentadas de la palabra de Dios, ya las había alimentado espiritualmente, los discípulos decían, despídelos, ya está, despídelos, porque no hay para darles de comer, y ellos no tienen que comer, y nosotros pues no tenemos para darles, ¿no? Entonces, estamos viendo que tanto el Señor como Él vieron la necesidad del alimento físico. El Señor vio primero la necesidad del alimento espiritual, se los dio, pero luego vieron ambos el alimento físico, pero obviamente estamos viendo que también el cristiano debe tener esa compasión por si la persona necesita y darles algo del alimento. Hay gente que no tiene que comer, y si el Señor te ha proveído, pues oye, no seamos egoístas, y Dios te lo da todo, ¿no? Vamos a ser dadivosos, vamos a darle algo a las personas. A veces no le tienes que dar el dinero, a veces la puedes invitar a comer algo, si tienes el dinero, porque pasaba a veces de que hay gente que viene y pide dinero para otras cosas y no son buenas para él. Entonces si tú le das el dinero, lamentablemente tú haces que ese patrón siga en él y no renuncia a eso. En cambio, si agarras y mira, le muestras el amor de Cristo, dándole la palabra, y lo llevas y lo sientas y le invitas una torta, un refresco, wow, eso es lo mejor que puedes hacer. El Evangelio y la comida, ¿okay? Entonces vemos que los discípulos pues obviamente decían, no tenemos cómo hacerlo. Vemos que el Señor le dice, pues vean qué tienen para ver cómo se va a hacer esto, ¿ok? Entonces ellos reaccionan y le dicen, Señor, pero ¿cómo vamos a ir a comprar pan para tanta multitud con solo 200 denarios? ¿Y cómo le vamos a dar de comer a todas estas personas, no? Entonces ellos estaban como que enojados, no veían realmente, no tenían compasión por ellos, no tenían misericordia por ellos, no veían las necesidades y cómo deben de suplirse, ¿no? Y ellos pensaron, bueno, si gastamos estos 200 denarios, era como lo que ellos iban a gastar en casi un año. Y decían, ¿cómo vamos a gastar este dinero con ellos? Y aparte este dinero no va a dar para ellos, porque ellos no eran 5,000 personas. Allá dice 5,000 personas, pero sin contar hijos, sin contar mujeres. Y si contamos mujeres e hijos, eran más de 20,000 personas, vamos a poner 20,000 personas, porque una familia en esos tiempos era numerosa, ¿ok? No es 5,000 hombres, pero ahí era como fácil 20,000 personas. Entonces dicen, con 200 denarios no va a alcanzar, no va a alcanzar, y aparte va a ser un desperdicio, porque esto es lo que nos sirve a nosotros, o sea, pensando egoístamente, ¿no? Para que sigamos este ministerio, ¿ok? Entonces estaban enojados, no podían ver espiritualmente. Ellos pensaron, pues si gasto esto, ya luego cómo vamos a hacer el ministerio, y pues obviamente se les había olvidado con quién estuvieron viviendo. Se les olvidaba, ¿con quién vivo? O sea, ¿quién está conmigo? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque a veces se nos olvida que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que Cristo es nuestro proveedor. Y a ellos se les olvidó con quién vivían, se les olvidó que les dio poder para ir a predicar el Evangelio con denuedo, se les olvidó que estaban sacando demonios. ¿Cómo sacas demonios? Se les olvidó que estaban sanando enfermos. ¿Cómo sanas enfermos? Estaban viendo realmente el poder de Dios, y qué rápido se les olvidó. Y decían, no, pues no. O sea, no pensaron, bueno, Señor, creemos en que tú puedes hacer algo. Ellos no dijeron eso. Ellos pensaban en lo que tenían material en ese momento. Y aún así se les dio muy mal, porque se les dio egoístas, ¿no? Y a veces somos egoístas. A mí me pasa, a veces digo como que, guay, da trabajo, pero hay que darlo. Está como hoy, yo no quería dar la sangre, por miedo. Por miedo, pero hay que dar para la gloria de Dios. Entonces, se les olvidó, nunca se les pasó por las mentes que el Señor podía proveer un milagro para darle de comer a tanta gente, ¿no? O sea, Dios tiene recursos que nosotros no tenemos. Dios es un ser ilimitado, todopoderoso, no poderoso, todopoderoso, todo lo puede, nada es imposible para Él. Y pudieron haber pensado, bueno, Él puede dar el recurso, Él puede hacer un milagro. Solo era confiar en Él, y de hecho es como una especie de prueba para ellos de parte de Cristo, ¿ok? Entonces, el Señor pues les sugiere, ¿no?, que cuenten cuánto tienen, para ver así, como que los quiere hacer reaccionar, ¿no? Y dice, nada más tengo
¿qué? 2 panes. Y 2 panes y 5 peces, o 5 peces y 2 panes. Entonces, 2 panes. 5 panes y 2 Ahí está. Esa es una prueba para ustedes, ¿eh? No están creyendo en el Señor. Entonces son 5 panes y 2 peces, ¿no? Entonces decimos que son como 20,000, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces el Señor agarra y ¿cuántos panes tienes? Velo. Y empieza a verlos y se empieza a orar, ¿no? Y a dar gracias a Dios, ¿no? Entonces vemos que ellos pues obviamente habrán sentido vergüenza porque se les olvidó que con quién vivían, quién era su maestro, quién era su Señor, ¿no? Él quiere que nosotros realmente tengamos la confianza, esa confianza ciega en Él, ¿no? Aquí estamos viendo que estos discípulos, bueno, nosotros a veces tenemos el recurso. Vamos a orar por un recurso. Pongan atención, por favor. Pongan atención. Vamos a orar por un recurso. Y nosotros tenemos el recurso. Y no lo queremos usar. Y queremos que el Señor lo dé. O sea, si tú lo tienes, por el caso de ellos que tenían 200 denarios, al Señor le hubiera gustado que ellos dijeran, aquí está. Lo demás viene por añadidura, ¿no? Y así pasa, a veces tenemos allá un dinero escondido y bueno, hace falta alguna ayuda o algo así y decimos, no, pues hay que orar por el recurso y lo tenemos y es lo que no quiere el Señor. El Señor te va a enseñar a depender de Él y te puede sorprender en muchas cosas, ¿no? Sácalo hoy, mañana no sabemos qué va a pasar, pero Dios es grande y poderoso. No sé si me expliqué. Totalmente. ¿Sí? Ok. Entonces vemos que 5 panes, 2 peces, esto no alcanzaba más que para 2 personas, era lo que podían comer 2 personas, y vemos que el Señor obviamente hace el milagro, empieza a decir, ¿saben qué? Forman grupos de 100 en 100 y grupos de 50 en 50, estamos viendo orden, hay que aprender que tiene que haber orden en las iglesias, orden en sus casas, algo que va pegado con la disciplina es el orden. Primero viene el orden, luego la disciplina. ¿Okay? Entonces es importante el orden va a hacer que seamos disciplinados. Entonces vemos acá que el Señor los pone de grupos de 100, de 50 y es como que empezando a mostrarles que hay alguien que se preocupa por ellos, que hay alguien que los empieza a dirigir, en este caso como las ovejas sin pastor, ¿no? Empieza el Señor a armar esto, actúa como un pastor. Salmo 23, 2, allá dice que los lleva por verdes pastos, el buen pastor, y que los conduce a aguas tranquilas, ¿no? Estamos viendo acá una referencia muy buena para esta cita. Entonces vemos que tenemos un Dios que es un Dios de orden, que organizó a la multitud. Él no quería así el amontonamiento, Él quería cenar con sus nuevas ovejas, bien, con paz, armonía. Pues es importante que también nosotros tengamos esas convivencias todos los domingos, porque trae armonía, Él está con nosotros, estamos comiendo, Él está con nosotros. Entonces es importante ver todo esto, ¿no? A Dios le gusta la organización y obviamente le gusta también que Él sea el que maneje lo que nos provee. Allá estaba el dinero que tenían ellos, Él lo pudo haber manejado, pero ellos no lo querían soltar, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos ser buenos administradores para el reino de Dios, que tu casa también es el reino de Dios, ¿ok? Cuando ya eres de Cristo, tu casa también es el reino de Dios. No quiere decir que le quites de comer a tus hijos para que lo des a la iglesia, no. Pero si hace falta y te sobra, bueno, ahí está, el reino de Dios. ¿Qué necesitamos? Biblias, ¿qué necesitamos? Tú vas a ver qué necesidad que va a poner el Señor en tu corazón para darlo. Obviamente no es para que te quedes sin lo tuyo. Primero tu casa, siempre primero tu casa, ¿ok? Entonces dice que levanta los ojos al cielo y bendice y parte los panes. Entonces está no tanto bendiciendo la comida, el Señor está bendiciendo primero, dando gracias a Él. Cuando oramos, nuestra primera intención es darle gracias por la provisión de la comida y después bendecir los alimentos para que sean de agrado para el organismo. Hay que tener cuidado, no solo bendecir los alimentos para que sean, sino primero gracias porque siempre nos provees,
siempre tienes para tus hijos, siempre hay esa comida en las mesas de los hogares que buscan de Dios. Si hay personas pobres que están muriendo, no es porque Dios sea malo, es porque ellos no están buscando de Dios. Si buscaran de Dios no haría falta, dice la palabra, que nunca han visto un justo mendigar pan. Entonces siempre va a haber comida y abrigo, siempre, tal vez no lujos. Dice la palabra que debemos tener contentamiento con lo que Dios nos da, porque el buscar más para vivir una vida cómoda nos aleja del Señor, nos aleja de la familia y empezamos a perder tiempo con la familia. Entonces digo que el Señor siempre va a dar para lo justo, para los alimentos, para el techo, para lo necesario. ¿Okay? Entonces, aquí estamos aprendiendo también a cómo orar. Dice que partió el pan en pedazos y lo distribuyó y todos comieron y se saciaron. Vemos que el milagro de la multiplicación, aquí estamos viendo que Dios multiplica las cosas y a veces nos pasa. De pronto no sabemos cómo ese dinero nos dio para todo. Y dices, wow, qué bendición, ¿no? Oye, el ceviche dio para todos. A lo mejor era poco, pero dio para todos. Entonces vemos el milagro. En las manos del Señor siempre van a haber milagros, ¿eh? Fue algo muy, muy, muy fuerte, muy grande. Dijimos que eran casi 20,000 personas o a lo mejor pasadito, y dice ya que fueron saciados. O sea, no fue así como que le toca un poquito y ya, el Señor los sació. Y dices, wow, el Señor nos da bendiciones de más. Así que no creas que el Señor te está castigando o algo así. No, el Señor te está dando, en ese momento tienes que aprender, pero el Señor te va a dar bendiciones, te va a saciar. ¿Ok? ¿Qué está mostrando esa enseñanza? Igual que el Señor quería estar con esas ovejas, Él las estaba amando, Él quería cenar con ellos, Él quería que sientan que las está protegiendo como un pastor protege a las ovejas y que se sientan amadas. Esto es algo que también tenemos que aprender. Él no murió en esa cruz para hacernos sufrir. Seguir a Cristo, obviamente vamos contra el mundo y va a haber cosas que nos hagan sufrir, pero no Cristo lo está haciendo. Cristo nunca te va a dejar sin la provisión. Siempre vas a tener la provisión, pero vamos a tener obviamente encuentros contra personas que están siendo manejadas y manipuladas por el mal. Vamos en contra de la corriente de este mundo, y es una corriente, o sea, somos poquitos y son muchos ellos, vamos a estar chocando, ¿ok? Pero Dios con nosotros obviamente nos hace fuerte. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Se puede utilizar en esta cita, todo lo podemos con Él. No hay cosa que no podamos con Él, ¿ok? Siempre y cuando esté enfocado a la voluntad de Dios, ¿no? Ay, si le voy a pegar a este, todo lo puedo decir. No es así. Es enfocado a la voluntad de Dios, ¿ok? Entonces, el Señor no muere para pasarnos por esas cosas, sino muere para que nosotros seamos ricos en Él, ¿ok? Provee de una manera, vimos acá que multiplicó, vimos que sació y vimos que sobró, ¿ok? Provee de una manera increíble, ¿ok? De una manera milagrosa. Y Él pudo haber también de una manera simple, Él pudo haber agarrado y bueno, son mis hijos, soy Dios, que es lo mejor que hay. Unos cortes allá de cirlón, ¿no? Una langosta, unos camarones. No, sencillamente. ¿Ah? Dios provee sencillamente. Entonces es importante que veamos esto, ¿ok? Él les dio pan, les dio pescado, pero los sació. Los sació. ¿Cuánta gente tiene y no se sacia? El Señor, así con lo poco que podamos tener o lo mucho que tenemos que tener, tenemos que ser buenos administradores, vamos a estar siempre saciados por Él. Entonces, los apóstoles como que estaban así, actuando raro, se sorprendieron y el Señor los puso a trabajar, les puso a repartir. Y aparte que les puso a repartir, luego les puso a recoger. ¿Ok? Entonces estamos viendo que el Señor provee de más, pero al mismo tiempo es un Dios de orden y un Dios que no le gusta que se desperdicie nada. Por eso a veces caemos en molestar a la gente porque les decimos que sean buenos administradores,
que cuiden sus cosas. El Señor a veces te provee de un refrigerador, a veces te provee de una estufa, a veces te provee de un auto, a veces te provee de una casa, y tú le das un mal uso a todo esto y estás siendo un mal administrador. El Señor no quiere, aquí está recogiendo todo, no porque Él sea cicatero o qué otra cosa pueden decir, qué otra palabra, no, sino que nos está enseñando que tenemos que valorar lo que Dios nos da y debemos cuidarlo y ser buenos administradores de ello, ¿ok? Entonces, escogieron los pedazos, dice que llenaron 12 cestas de lo que sobró de los peces. Vemos que es generoso, pero como dijimos hace un rato, no le gusta el despilfarro, porque el despilfarro no glorifica a Dios. El despilfarro es algo que no le agrada a Dios, ¿ok? Entonces ahorita vamos a repartir las hojas, lleno lo bueno. A ver.